Vamos a desarrollar el ejercicio 617 del libro de Sears sobre el teorema del trabajo y la energía. Entonces, este ejercicio dice, imagine que pertenece a la cuadrilla de rescate alpino y debe proyectar hacia arriba una caja de suministros por una pendiente de ángulo constante alfa, de modo que llegue a un esquiador varado que está a una distancia vertical h sobre la base de la pendiente. La pendiente es resbalosa, pero hay cierta fricción presente, con coeficiente de fricción cinética μ sub k. Use el teorema del trabajo y la energía para calcular la rapidez mínima que debe impartir a la caja en la base de la pendiente para que llegue al esquiador. Exprese su respuesta en términos de g, h, μ sub k y alfa. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es un plano inclinado que tiene un ángulo alfa. La distancia vertical, la altura será h. Hay una fricción que tiene coeficiente de fricción cinética μ sub k y nos están pidiendo usar el teorema del trabajo y la energía. Eso quiere decir que podemos relacionar el trabajo con la energía cinética y la energía cinética nos permite calcular también la velocidad. Entonces, en este caso, vamos a hacer rápidamente un dibujo por acá. Aquí tenemos el plano inclinado. Podemos decir que esta parte de aquí es la base de la colina. Esta de aquí será la base de la colina. Aquí mismo vamos a poner inmediatamente el nivel de referencia, ya que al analizar las fuerzas vamos a tener peso y el trabajo del peso siempre es relacionado con la altura y el nivel de referencia, es decir, donde podemos decir que esa altura es cero. Entonces, el cuerpo parte desde esta primera posición hasta la parte de arriba. Recordemos que queremos que esa ese esquiador reciba esos suministros aquí, o sea, que lleguen exactamente acá y eso implica que la velocidad final debe ser cero, así que para poder impulsarlo debemos tener una velocidad inicial, que es la que tenemos que conocer. La distancia que va a recorrer va a ser esta distancia de aquí, que resulta siendo la hipotenusa de este triángulo, donde este ángulo es alfa y esta altura de aquí es la que llaman H. ¿Cómo podemos resolver esto? Si vamos a trabajar con el teorema del trabajo y la energía, tenemos que recordar que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Recordemos que este delta siempre implica la resta de un estado final menos un estado inicial, así que esto debería ser energía cinética final menos energía cinética inicial. Eh, Aquí nosotros sabemos que la energía cinética final debería ser cero porque la velocidad final es cero, es decir, él va a llegar hasta allá arriba y se va a detener y con eso, el trabajo debería ser igual a menos la energía cinética inicial. Aquí este trabajo debería ser un trabajo total. ¿Por qué total? Porque en este caso sí tenemos varias fuerzas. Entonces, antes de decir cuáles son los trabajos que están aquí, analicemos rápidamente cuáles son las fuerzas que están acá y con cuáles podemos calcular ese trabajo. Eh, Tenemos una normal, tenemos el peso, que sería mg. Tenemos la fricción, si el cuerpo va hacia arriba, eso quiere decir que la fricción va hacia abajo. Esta sería la fuerza de fricción. Y acá ya no tenemos más fuerzas, ¿sí? De hecho, la fuerza que se le imparte aquí, como ya pierde contacto, esta fuerza no hace parte de este recorrido. Recuerden que cuando uno le da un impulso o cuando empuja un cuerpo, la influencia de esa fuerza acaba cuando pierde el contacto. Entonces recuerden que esa fuerza que lo impulsó en un inicio ya no cuenta dentro de este movimiento. Entonces,
podemos ver otra cosa y es que el eje X debería estar situado hacia arriba, sobre todo el plano inclinado, y el eje Y perpendicular, eh, diagonal, perpendicular a la superficie del plano. Entonces, eh, aquí podemos ver que tenemos tres fuerzas, una es la normal, el otro es el peso y el otro es la fuerza de fricción. Eso quiere decir que el trabajo en realidad es el trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de fricción. Y todos estos trabajos están relacionados con el desplazamiento delta X. Listo. Entonces, acá eh, tendríamos que hallar cada uno de estos trabajos para poder relacionarlo con la energía cinética inicial. Recordemos también que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores, ¿sí? Entonces, primero tengo que hallar las fuerzas. ¿Cuál es el valor de esas fuerzas? Acá nosotros tenemos tres tipos de fuerzas, entonces tenemos que hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, en este caso sería en la X, y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, porque no nos estamos moviendo en el eje Y, ¿sí? Aquí podemos ver una cosa. Realmente no necesitamos esta sumatoria de fuerzas. La única sumatoria de fuerzas que estaríamos necesitando nosotros acá sería solamente la del eje Y. ¿Por qué? Vamos a sacar aquí el diagrama de cuerpo libre. eh, Primero, antes de poder plantear. Y en ese diagrama de cuerpo libre tenemos la normal, tenemos el peso hacia acá. Recuerden que este ángulo vendría siendo el mismo alfa y tenemos la fuerza de fricción hacia acá, donde esos ejes deberían ser el X hacia la izquierda y el Y hacia arriba. Em, ¿Por qué no vamos a necesitar la X? Porque nosotros ya sabemos que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. O sea que solo necesitaríamos la normal y la normal la podemos hallar desde la sumatoria de fuerzas en Y. Así que cuando hago la sumatoria de fuerzas en Y, eso debería darme normal menos mg por el coseno de alfa igual a cero. Así que la normal es igual a mg coseno de alfa y aquí ya tengo la normal para poder hallar aquí su trabajo. Y si esta normal la introduzco en la ecuación de fricción, ya también tengo la expresión de la fricción para hallar el trabajo acá. Entonces, vamos a hacer eso. El trabajo total debería ser igual al trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, para el trabajo del peso debemos tener en cuenta, tal como lo vimos en la clase de energía potencial, que el trabajo del peso es menos el cambio en la energía potencial. En este caso, debemos hacer menos energía potencial final menos energía potencial inicial. Aquí, recordemos que el nivel de referencia fue puesto acá en la parte más baja, ¿sí? Por lo tanto, la energía potencial inicial debería ser cero y aquí la energía potencial final debería poder expresarse como como MGH, perdón, y acá lo que tenemos es menos MGH y así este trabajo del peso es este de aquí. Entonces ya tenemos la primera expresión que sería menos MGH más el trabajo de la normal
que debería ser la normal, que es mg por el coseno de alfa por el coseno del ángulo entre los dos. Recordemos que la normal es perpendicular al eje de desplazamiento, así que esto debería ser coseno de 90 grados, por lo tanto esto es 0. Y aquí abajito voy a poner el trabajo de la fricción, donde la fricción, que es mu por la normal, entonces eso sería acá el mu por la normal, que es mg coseno de alfa por el coseno del ángulo entre la fricción y el desplazamiento. Entonces acá debería ser coseno de 180. ¿Y esto por qué? Porque vemos que la fricción va hacia el lado contrario del desplazamiento en X, como son antiparalelos, el ángulo entre ellos dos debería ser 180, por lo tanto aquí este resultado es 1. Por lo tanto, el trabajo total debería ser igual a menos mgh menos mu mg por el coseno de alfa, porque este menos viene de este menos de aquí. Recordando de nuevo el teorema del trabajo y la energía, esto aquí debería ser igual a menos la energía potencial, energía cinética, perdón, energía cinética inicial, como lo hablamos acá al inicio, ¿sí? Como él debe llegar a una velocidad cero en la parte más alta de la colina, la energía cinética final se cancela. Por lo tanto, lo que debemos hacer es reemplazar la expresión para la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Así que esta ecuación debería quedar menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos masa por gravedad por la altura menos mu masa por gravedad por el coseno de alfa. Aquí me faltó el delta x. Recuerden que aquí hay que multiplicar por el desplazamiento y aquí también está delta x, que es ese desplazamiento. Este menos se cancela en todas partes, o sea que esto queda más. Y otra cosa que podemos cancelar aquí es la masa también, ¿sí? Por tanto, esta ecuación me queda un medio de la velocidad inicial al cuadrado y eso es igual a g por h más mu por g por el coseno de alfa por delta de x. Ahora, ¿quién es este delta de x? Recordemos que ese delta de x es el desplazamiento y es la hipotenusa del plano inclinado. ¿Cómo lo puedo encontrar? Si esto es h y esto es alfa, aquí es delta x. Por lo tanto, yo puedo hacer, un poquito esto acá, puedo decir que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es delta x. Así que delta de x es igual a h sobre el seno de alfa, y eso es lo que voy a reemplazar aquí. Acá me queda un medio nuevamente de la velocidad inicial al cuadrado igual a gh más mu por g por el coseno de alfa por el delta de x, que sería h sobre el seno de alfa. Otra cosa que puedo hacer aquí también es sacar factor común de g por h y voy a pasar este 2 a multiplicar, así que me queda velocidad inicial al cuadrado es 2 multiplicando a todo. Falta el factor común aquí de GH. Eso. Ahora sí, 2GH multiplicando todo, 1 más mu por el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Y luego, para que esto quede mejor, voy a sacar raíz y esto debería ser raíz de 2GH que multiplica a 1 más mu
Aquí podemos cambiar esta expresión por cotangente o podemos dejarlo también sobre tangente. Voy a poner cotangente aquí. Cotangente de alfa. Cierro paréntesis y esta es la respuesta que me está pidiendo el ejercicio.